Live Recipac es un proyecto demostrador que se dedica a la gestión de residuos plásticos comerciales. Dentro del proyecto tenemos 4 demostradores diferentes. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el demostrador número 3, que se dedica a la gestión de residuos plásticos dentro de las compañías de gran distribución. Para ello, dentro del proyecto y durante la ejecución, se ha elaborado una guía de buenas prácticas para todas aquellas compañías que quieran implementar el modelo de gestión. ¿Qué puntos hay que tener en cuenta? Primero, ¿qué beneficios nos da el modelo de gestión? Requisitos previos, el equipamiento necesario y los puntos clave para luego una buena implementación. Primero de todo vamos a hacer una introducción de este tipo de residuos. Los residuos plásticos comerciales hoy en día se están gestionando de una manera incorrecta, ya que se dejan en las calles o en contenedores que no están dispuestos para ello. ¿Qué problema hacen? Que luego las plantas de selección no son bien separados y bien seleccionados y forman impropios que van directamente a vertedero. Para ello, en el demostrador 3 se desarrolla de la siguiente manera. Primero, en el centro logístico de Comelsa, todos los equipamientos electrodomésticos se preparan para ir a las diferentes tiendas. Después de ello, una vez depositados en las tiendas, el sobreembalaje, todo el residuo plástico, se recoge y se lleva otra vez al centro logístico. Una vez en el centro logístico, este material se separa por tipología de material y se prensa para llevar a los diferentes recicladores donde se hace una valorización de estos plásticos comerciales. Por una parte el polietileno de baja densidad y por otra parte el poliestireno expandido. ¿Qué beneficios nos aporta este modelo de gestión? Pues por una parte es una solución para estos residuos plásticos comerciales que hoy en día en muchas compañías de gran distribución no tenemos cómo gestionarlos. Por otra parte, mejora la imagen de las compañías, ya que podemos decir que estamos colaborando con una mejor economía circular para un futuro más sostenible. Nos puede evitar sanciones posibles de la gestión de estos residuos y además contribuimos a una mejora del medio ambiente. ¿Qué requisitos previos tenemos que tener en cuenta? Hay que hacer campañas de comunicación tanto con las tiendas como con los operarios encargados de gestionar los residuos. Tenemos que tener en cuenta la distribución, tiene que ser mediante logística inversa, ya que es una parte muy positiva a la hora de la implementación del modelo de gestión. Hay que tener en cuenta, y con la experiencia recogida durante el proyecto, que cuando hemos llegado a una totalidad de 24 toneladas de poliestireno expandido al año y de 4 toneladas de polietileno de baja densidad, llegamos a un modelo sostenible donde podemos seguir gestionando estos residuos y coger ingresos para las diferentes compañías. Además, tener en cuenta el espacio requerido para gestionar todos estos residuos y el requerimiento de media persona de jornada al día para estos trabajos. ¿Qué equipamiento necesitamos? Necesitamos prensas de poliestireno expandido, prensas de polietileno de baja densidad, unas básculas donde podamos pesar los diferentes palets obtenidos para luego tener un control de la gestión de los residuos y además unas sacas donde recogemos los residuos de las diferentes tiendas y las llevamos al centro logístico. Estas sacas nos han sido bastante útiles ya que se pueden reutilizar, tienen un peso bastante ligero de transporte y además no ocupan espacio. Un punto muy clave a tener en cuenta son las diferentes campañas de comunicación que se han hecho tanto con las tiendas involucradas como con los operarios en los diferentes centros logísticos. Aquí podemos ver diferentes ponencias que hemos tenido con tiendas de la Comunidad Valenciana, donde al final de ellas se han firmado exclusivamente un acuerdo donde dicen que quieren participar en el proyecto de Live Recipac. Para ello también a los diferentes operarios se les ha dado unos carteles informativos donde decimos qué materiales sí y qué materiales no son buenos para el buen procesamiento del proyecto de Live Recipac. Así que animo a todas las tiendas de gran distribución que quieran participar en el proyecto y quieran gestionar sus residuos plásticos comerciales de una manera positiva, que se adhieran al proyecto de Live Recipac por un futuro más sostenible.